Hola hermanos, Dios les bendiga. Voy a esperar un poquito más en lo que mis hermanos se conectan. Soy el pastor Rafael de Casa de Jesús. Es un gusto poder saludar a todos los hermanos que en esta noche se conecten. Gracias por acompañarnos, hermanos. Por ahí voy a estar esperándome lo que mis demás hermanos en Cristo se conectan. Es un tema muy importante el día de hoy, el que vamos a empezar a ver. Dios les bendiga a todos los que estén conectando. Gracias por acompañarnos. Gracias por seguir este canal de YouTube, este canal de Face, que también estamos en YouTube. Gracias, saludos a mi hermano Jorge, saludos a mi hermana Nancy. Dios te bendiga, hermana Nancy. Saludos a mi hermana Norita. Buenas noches. Gracias a todos los que en esta noche se estén conectando. Es una grande bendición que estén conectados. Ustedes están viendo el tema. El tema es preparando intercesores, verdaderos guerreros, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Es lo que vamos a estar ministrando para que nosotros conozcamos verdaderamente la guerra espiritual. Voy a hablar varios días, hasta semanas, sobre la guerra espiritual, hermano. Entonces, yo venía predicando el día de hoy en la tarde que un guerrero espiritual, o los guerreros espirituales, o los intercesores, no son simplemente un grupo de gente que se junta a orar, sino son verdaderos discípulos apartados para esa área y apartados para Cristo. Los verdaderos guerreros de Cristo o intercesores son personas que están guardadas, separadas, totalmente apartadas del pecado. Entonces, hermano, Dios le bendiga. Gracias, mi hermano Antonio, mi hermana Margarita, mi hermano Arias. Mi hermano Antonio, los hermanos de Fuerzas Especiales. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Así es que, hermano, no me le cambies. Creo que va a ser muy edificante esto para todos los hermanos que conocemos a Cristo, y aún los que no conocemos a Cristo, para poder saber cómo se pelea una guerra o una batalla espiritual. Gracias. Espero que más hermanos se estén conectando ahorita. Déjame decirte por qué. Porque en este ministerio, en Cristo Jesús, nosotros podemos ver que hay muchas fallas de acuerdo a la intercesión. Personas que por años están orando, que por años han venido orando y todavía no reciben una respuesta, y es ahí donde muchas veces nos dicen: ¿dónde está tu Dios? Al que alabas, el que no contesta. Mi hermano, mi Dios contesta todas las oraciones, contesta las verdaderas oraciones. Entonces, lo que se está haciendo es que muchos están tratando de estar orando, pero sin formar primero un espíritu sólido, un espíritu en santidad, un espíritu en obediencia. Dios le bendiga a todos los hermanos que estén compartiendo este video. Yo te lo digo, va a ser muy edificante, va a ser de grande bendición, porque voy a empezar a preparar hermanos que estén en este ministerio, y los que estén escuchando este ministerio, iglesia. Dios te bendiga. Claro que sí, a mi hermano Francisco, con todo gusto vamos a orar, hermano. Ok, hermano, con todo gusto vamos a estar ahí orando a todos los hermanos. Mi hermana María, mi hermana Dulce, gracias. Mi hermana Gloria, Dios le bendiga. Déjame continuar con esto, hermano. Va a ser muy edificante y va a ser de gran fruto lo que voy a estar hablando. Yo soy un pastor que estamos en un ministerio muy fuerte en lo que es intercesión, en lo que es guerra espiritual. Nosotros, Casa de Jesús, en Morelia, nos hemos movido mucho en el área de liberación, mucho en el área de intercesión, mucho en el área profética, pero mucho en el área de verdaderamente liberación. Este ministerio se está perdiendo hoy en día. Las iglesias se están tomando mucha estructura, pero nada de unción, nada de poder. No se están moviendo ya en el poder, ya no se están moviendo en la liberación. Por eso podemos ver a muchos hermanos hoy en día bastante atados en muchas áreas. Se ha perdido verdaderamente la intercesión, y se ha perdido verdaderamente el cómo prepararnos para interceder. Durante el tiempo que he estado ministrando como pastor, y durante el tiempo que he sido llamado al ministerio, y desde el momento que yo empecé la relación con Dios, me ha tocado ver un sinfín de cristianos que han sido golpeados fuertemente por Satanás, que cuando muchas veces la palabra de Dios nos muestra y nos dice que Jesús es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro castillo. Él es el Todopoderoso. Y hoy puedes ver a bastantes cristianos siendo atacados por Satanás, e incluso los mismos hermanos que conocen a Dios han llegado a blasfemar tremendamente del Dios Todopoderoso,
Cuando muchos hermanos, y yo no quiero que cometas este error, porque esa es una blasfemia, y aparte Dios mismo reprende esta blasfemia que el día de hoy muchos han levantado al decir: desde el día que empecé a ayunar por fulano de tal, desde el día que empecé a orar por fulano de tal, Satanás me está golpeando. Esa es una blasfemia, porque entonces quiere decir que el Dios al que tú estás alabando mientras estás intercediendo, Él no te está guardando, Él no te está cuidando, Él no te está protegiendo. Entonces eso sería una blasfemia, hermano. Tengamos mucho, pero mucho cuidado con lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy. En el momento que nos ponemos en la brecha, en el momento que estamos orando por las personas, dejemos eso, no lo vuelvas a decir. Te lo digo en el amor a Cristo. Conozco que muchos cristianos el día de hoy, eso es lo que sacan desde el momento que empiezan a orar. Dice: ay, es que Satanás me está golpeando. Es una blasfemia. Es como decirle a Jesús: no eres tan grande para protegerme. Es como decirle a Jesús: no eres tan poderoso para acabar con mi enemigo. Hermano, en el nombre de Jesús, no vuelvas a decir eso. Ten mucho cuidado con lo que sale de tus labios. Ten mucho cuidado, hermano, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, con lo que sale de tu boca, porque cuando tú empiezas a interceder por una persona, Dios te va a guardar, Dios te va a proteger, Dios te va a salvar. Pero vamos a ver entonces cuál es el área donde Satanás sigue golpeando, donde Satanás sigue tomando autoridad en los mismos cristianos. En una guerra espiritual va a haber enfrentamientos. En la guerra espiritual quiere decir un enfrentamiento entre dos reinos: la luz y las tinieblas, o la justicia y la injusticia, la verdad y la mentira. Entonces, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias a los hermanos que siguen conectando. Yo quiero que lo tomes muy en serio esto que estamos el día de hoy y que vamos a ver y que nos vamos a preparar. Yo quiero mandar saludos a todos los hermanos que en esta noche se conectan nuevamente. Gracias, de verdad. Gracias por compartir este mensaje. Yo te lo digo, nos va a tomar semanas, nos va a tomar mucho tiempo, pero créeme, hermano, que cuando tú salgas de esta administración, de toda esta enseñanza que se está dando, vas a caminar verdaderamente en el poder. Dios te va a empezar a preparar y te va a empezar a utilizar, porque hoy tenemos como nosotros como intercesores a una persona que se la pasa orando, pero hay gente que está orando desde una injusticia, está orando con pecado, está intercediendo con pecado e incluso le da autoridad al pecado en su misma casa. Hermano, vas a ser golpeado. Gracias a todos los que me mandan saludo. Tengamos mucho cuidado. ¿Cuál es la manera de interceder? Me ha tocado, yo te digo, durante el transcurso de ser pastor y en este ministerio, conociendo el área de liberación y el área del poder de Dios, a mí me han dicho: pastor, ¿a usted quién le enseñó esto? Escúchame bien, la liberación es un don de Dios dado hacia el hombre, pero también es algo que nosotros estamos buscando. A mí siempre me gustaron las cosas sobrenaturales de Dios. Durante mucho tiempo yo quise ver las maravillas de Dios, y hoy en día podemos ver que en una iglesia muchas veces el pastor nada más te dice: hermano, usted espere, usted confía. No, hermano, tienes que levantarte, tienes que pelear. Lo que no peleas no lo vas a tomar. Tienes que pelear, arrebatar tu bendición. Tienes que pelearlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo dice el libro de Lucas capítulo 11 y el libro de Mateo capítulo 12, que hoy lo vamos a ver más adelante, hermano. A que te prepares, y te lo digo en el amor a Cristo, hermano, el Señor me ha llamado para verdaderamente la unción dentro de la iglesia, que se preparen, hermano, intercesión, que se preparen, hermanos, en liberación, pero no impongamos manos a la ligera. Hoy en día eso es lo que pasa. Muchos quieren imponer manos a la ligera y muchas veces no saben en qué áreas se están metiendo. Déjame decirte una de las áreas. Fíjate, pon mucha atención a lo que te voy a decir. Tú tienes que tener mucho cuidado quién es el que impone manos hacia ti, quién es el que ora hacia ti. Porque las aflicciones, quiero que pongan mucha atención los hermanos que me están viendo. Si una persona no está guardada para Cristo, si una persona no está rendida a Cristo, aquel que te impone manos, esas aflicciones de él van a venir hacia ti también. Van a venir hacia ti. Y de igual manera, si el hermano que está imponiendo manos no está con Dios alineado, no está en santidad y en obediencia, las aflicciones por el que está orando van a venir hacia él también. Por eso hoy podemos ver hermanos que están imponiendo manos a la ligera y de repente vienen muchas aflicciones, vienen muchos ataques, porque por la persona que estaban orando no quiso rendirse a Cristo, no quiso aceptar a Cristo, solamente quiere oración. Y también la persona la persona que está orando no está en la fe, no tiene la fe suficiente. Lo podemos ver cuando nuestro Señor Jesucristo le dicen los discípulos: ¿por qué no pudimos echar fuera este demonio? Y el Señor dice: hombres de poca fe, le faltó fe, no tiene la fe correspondiente para poder echar fuera ese demonio. Por eso yo te voy a empezar a ayudar en el nombre de Jesús, a que pidamos al Espíritu Santo que nos ayude y fortalezca vuestra fe. No necesitamos fortalecer la fe, iglesia, porque muchas veces estamos peleando una guerra y no tenemos la fe suficiente
suficiente para pelear esa guerra. Es necesario que el día de hoy nos preparemos en enseñanza, nos preparemos primero a ser discípulos para tener la fe suficiente para pelear esa guerra. Gracias a los hermanos que conocen esta área. Por eso yo te digo, ten mucho cuidado, iglesia, en el nombre de Jesús, de imponer manos a la ligera. No impongas manos, primero haz que ellos acepten a Cristo. Déjame decirte algo que debes que hacer cuando vas a orar por alguien, hermano. Déjame comentarte eso y compartir esto, que yo lo vivo constantemente en Casa de Jesús. Somos un ministerio donde Casa de Jesús no hay días solamente especiales de liberación. No, todos los días hay liberación. Ahorita, por lo que estamos pasando, las puertas están cerradas, pero Casa de Jesús, hasta en un estudio bíblico hay liberación, en una enseñanza hay liberación, en las prédicas hay liberación, en la alabanza hay liberación. Hay gente que se manifiesta demoníacamente en la misma alabanza, se está manifestando. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros preparamos aún la misma alabanza y el mismo púlpito, que no todo mundo puede subir a tocar porque ensucias el púlpito, pero cuando el mismo púlpito está guardado en santidad y en obediencia, pueden ver rompimientos de cadenas, puedes ver liberaciones de cadenas. Entonces es ahí verdaderamente de dónde viene, cuál es la fuerza verdadera de la liberación. No es aquel que imita a otro diciendo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús al demonio, no, sino aquel que está alineado en santidad y en obediencia. Gracias a los hermanos, yo quiero que recibas esto en el nombre de Jesús. Gracias a todos los hermanos que están compartiendo esto, que lo estamos viendo en el nombre de Jesús. Dios los bendiga grande y abundantemente. Yo próximamente vamos a abrir el canal de Casa de Jesús, pero va a ser abierto para que nos vean miles y miles de personas que se conecten con nosotros para llegar a sus hogares, porque yo sé que muchos el día de hoy comparten, pero muchos, puede haber invitados, pueden haber los comentarios que quieran. No se enojen, hermanos, porque tú sabes que en este ministerio vamos a recibir muchos comentarios. Nosotros no somos mayores que Jesús. Su palabra dice que si al Padre le llamaron Belcebú, nadie es más grande que su maestro. Nosotros vamos a ser llamados blasfemados. Nosotros nos van a decir un montón de groserías. Nosotros nos van a estar diciendo mentiras. Siempre te dicen groserías por todos lados. Por lo tanto, a los hermanos que comparten esto, no se enojen. Vamos a hablar la verdad. Los que estamos en Cristo Jesús, iglesia, entonces conocemos que esto es verdad. Para ellos es locura, pero para nosotros es verdad. Esto no es psicología. La psicología no puede echar fuera demonios. Hay gente que va con un psicólogo, y no estoy en contra de la psicología. Quiero que pongas mucha atención. No estoy en contra de la psicología, no estoy en contra de los psicólogos, porque esa es una materia. Un psicólogo no puede echar fuera demonios. Por lo tanto, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos el poder correspondiente, la santidad correspondiente, la dirección correspondiente, el conocimiento correspondiente para poder liberar en el nombre de Jesús. Y yo voy a compartir, porque este fue uno de los primeros ministerios en el cual Dios me llamó y me ha utilizado durante muchas liberaciones de lo que he visto, iglesia. Y te lo aseguro que muchos de ustedes, en el momento que estén llenos de la presencia, llenos del conocimiento, van a tener hambre por este ministerio de liberación. Y muchos pastores que yo sé que me ven, muchos pastores que me han visto, yo sé, hermanos, que van a ser llenos. Yo no quiero que pierdan esto dentro de la iglesia, sino que vuelva, porque hoy estamos viendo iglesias con mucha estructura, tienen mucha estructura, y la gente se enamora más de la estructura que de la unción. Se perdieron unción. Solamente hay pura estructura, pero no hay nada de unción. Solamente hay una palabra que te eleve el ego, pero no hay nada de unción, cuando muchos de nosotros necesitamos liberación, romper cadenas de adicciones, romper cadenas de fornicación, de adulterio, por romper cadenas de homicidio, romper cadenas de depresión. Y eso no lo va a sacar una palabra, eso lo va a sacar el poder de nuestro Señor Jesucristo, el poder de liberación, el poder de intercesión. Y hoy en día vamos a seguir hablando de esto. Vamos a la primera escritura. Todos los hermanos que me están viendo, Dios les bendiga. Yo quiero que tomes tu Biblia, quiero que compartas esto conmigo, quiero que lo apuntes como un estudio para que el día de mañana compartas dentro de tu mismo ministerio, compartas dentro de la célula bíblica, compartas esto, hermano. Te lo aseguro, voy a compartir con ustedes el día de mañana muchos videos, no sé si mañana, pero voy a compartir videos de liberación. Solamente vamos a tapar a las personas, pero yo tengo muchos videos donde estamos orando y liberando. Pero hermanos, es infinidad de videos, infinidad de liberación en las que se ven o las que se veían en este tiempo atrás, todos los días en Casa de Jesús, nada más por este tiempo que en lo que estamos cerradas las puertas. Pero hermano, eso no impide que nosotros sigamos orando, eso no impide que nosotros sigamos intercediendo, pero verdaderamente. Lo primero que tiene que ser un intercesor es apartarse totalmente de pecado, es liberarse él. Escúchame bien, lo que tú no liberas, iglesia, lo que tú no liberas de aquí, tú tienes que liberar. Claro que sí, hermano Abacul, lo voy a llevar en mis oraciones. Tú tienes que liberarte primero del pecado, porque cuando tú impongas lo mismo que oras, te va a hacer pagar Satanás tu oración. Porque una de las cosas que dice el libro
Escúchame bien, el libro de Isaías, que hoy lo vimos o lo puse hace rato en la prédica, hoy voy a dar otras citas. Hoy voy a llevarte a otras citas, pero quiero que veas el libro de Isaías capítulo 59. Si tú estás ahí en el nombre de Jesús, quiero que vayas al libro de Isaías capítulo 59, versículo 2. Del versículo 1, vamos a empezar desde el versículo 1 hasta el versículo 4, iglesia. Desde el versículo 1 hasta el versículo 4 quiero que pongamos mucha atención, a esto que estamos viendo. Por eso hoy estamos viendo una generación de intercesores totalmente en el poder correspondiente, en la autoridad correspondiente, iglesia. Estamos viendo infinidad de cosas que están atrapadas, que he visto. Yo te lo digo, en este ministerio he ido a predicar a muchos lados, diferentes iglesias que comparto, y Dios bendiga a mis hermanos, y podemos ver que los mismos grupos de intercesores o los mismos grupos hermanos que están de la misma iglesia, que oran por las personas, ellos mismos son liberados. Puedes ver que ellos necesitan liberarse también. Isaías capítulo 59 versículo 1 al 4. Isaías capítulo 59 versículo 1 al 4. Entonces, hermano, déjame compartirte esto, porque esta es la primera señal. Un intercesor tiene que tener una relación con Dios primero, una relación de, no se trata de decir de amistad, una relación de siervo, una humillación de una relación de discípulo, siervo, discípulo, sometido, obedeciendo, apartado del pecado. Porque hoy en día muchos tienen una relación con Dios en su oración, pero no tienen una relación de siervos, no tienen una relación de humillación, solamente escuchan, oran, pero no obedecen en nada. Y es necesario que nosotros conozcamos qué es en la parte de intercesión. Yo te decía, no se trata de un grupo de oración, sino un grupo de los que hacen justicia, los que se apartan para Cristo. Fíjate lo que dice el libro de Isaías, si tú me acompañas ahí en tu Biblia, en el versículo 1, 2 y 3 hasta el 4. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. ¿Escuchaste? No se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Quiere decir para rescatar, por lo que estás orando, para interceder. Dice la palabra de Dios, ni se ha grabado su oído para no oír. Ni se ha grabado su oído para no oír. Dios no puede interceder. Dios no puede arrancar. Dios nos puede rescatar algo que no escucha a Él primero. Él tiene la oración de nosotros, tiene que ir a los oídos de Dios. Pero Dios no va a rescatar algo que no está escuchando. Y una de las cosas que Dios no escucha es alguien que está en pecado. Yo lo he comentado durante este tiempo, que hay personas que dicen: pastor, ¿qué hace el Dios Todopoderoso con las oraciones de aquellos que están en pecado y están orando? No hace nada porque nunca las escuchó. No sé cuántos me estén escuchando ahí, pueden decir amén. Él no puede hacer nada con oraciones que no escuche, porque aquí lo dice Isaías 59 versículo 1, 2, 3 al 4, lo dice claramente en el versículo 2. Pero vuestras iniquidades, dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Puedes ver, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, ¿qué clase de persona está intercediendo? ¿Qué clase de persona está orando? Si el pecado no el pecado no deja escuchar tu oración. El pecado está bloqueando tu oración con Dios, está bloqueando tu relación con Dios, está bloqueando tu pecado. Escúchame bien, que Dios pueda rescatar, que pueda estirar su mano, que pueda romper. Está bloqueando el pecado bloquea, la rebeldía bloquea. Entonces, hermano, si tú no estás alineado con la obediencia, con el corazón de Dios primero, en obediencia, en ser siervo, no un orador. Escúchame, hermano, en el nombre de Jesús, muchos pueden, apúntalo, muchos pueden orar, pero no todos pueden interceder. Los intercesores tienen que estar guardados en santidad y en obediencia, tienen que estar peleando. No puedes pelear con injusticia. Dice la palabra en el versículo 2: y vuestros pecados han hecho ocultar, dice, de vosotros su rostro para no oír. Puedes ver, vuestros pecados han hecho ocultar. ¿Quién es el que te escucha? Cuando tú estás orando con pecado, Dios no te escucha. El que te escucha es el enemigo, y eso te va a hacer pagar cada una de tus oraciones. Cada una de tus reprensiones te va a hacer pagar el enemigo, porque Dios no te está escuchando. Entonces muchos dicen: Dios me ha escuchado. Dios no escucha con pecado, iglesia. No te engañes a ti mismo. Hay muchos que pueden engañarse, pero Dios no escucha al pecador. Dios no escucha al pecado. Por lo tanto, la primera señal de un intercesor, o la primera señal de uno que está intercediendo, lo puedes ver en Abraham, en el libro de Génesis, cuando Abraham quiere interceder por Sodoma y Gomorra, o por Abraham quiere interceder por Sodoma y Gomorra, algo que
dice Abraham, si hubiera un justo, primero si hubiera 30, si hubiera 20, o si hubiera 15, si hubiera 10, si hubiera 5, si hubiera un justo. Y dice nuestro Dios Todopoderoso, con un justo que haya, un justo. Está diciendo, no está diciendo con uno que ore, está diciendo con un justo que busque la verdad, como dice en el libro de Ezequiel. Con uno que busque la verdad. Uno que esté en justicia, uno que esté en santidad. Entonces no es porque tú oras 5 horas, 10 horas, 8 horas, ayunas 3 o 4 veces a la semana. Yo te lo he dicho que conozco personas que oran 3, 4 veces, ayunan 3 veces a la semana, 4 veces y no han visto su milagro y ha pasado mucho tiempo. Y les he dicho, hermano, es que tienes que soltar el odio, el resentimiento, el coraje, la envidia, los celos y sobre todo lo que te aparta de Dios, el mundo. Por lo tanto, no estás en una verdadera intercesión, no estás orando como debes de orar, no estás intercediendo. Dios no está escuchando ninguna oración. Si me escucha, es una mentira, te estás engañando a ti mismo. Así podemos ver hoy grupos de intercesores que muchos pastores solamente llaman a hermanos a orar dentro de la iglesia. Fíjate, llaman a hermanos a orar dentro de la iglesia y muchos de esos hermanos van cargados de odio, de resentimiento, de fornicación, de adulterio. En vez de agradar a Dios, ponen en ira a Dios. Eso es lo que está pasando. En vez de agradar a Dios, ponen en ira a Dios. Lo dice el libro de Isaías, tus holocaustos, dice el Señor, los aborrezco. Entonces puedes ver que en vez de agradar a Dios, ponen en ira a Dios. Esto es lo que está pasando cuando no conoces la intercesión. Grandes grupos han hecho de decir, el día de hoy han llamado a hacer escuelas de oración, pero la primera escuela es ser siervo, ser discípulo. Iglesia, lo dice claramente. Conozco este ministerio muy fuertemente, las guerras espirituales. En el segundo cielo las conozco, hermano. No es un grupo de oración. Conozco las revelaciones, conozco los sueños cuando Dios me ha avisado antes de que venga un ataque, porque eso es lo que llama el Señor. Antes de que venga un ataque, el Señor me ha mostrado dónde Satanás quiere atacar, dónde Satanás quiere esto, dónde conozco las revelaciones de los sueños cuando Dios me muestra qué es lo que me rodea. Y es cuando tú estás en la dirección correcta con Dios. La palabra de Dios nos muestra y nos dice, clama a mí, yo responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. Fíjate lo que dice, ocultas que tú no conoces. La intercesión tiene revelación profética. La intercesión tiene la revelación antes de que tu enemigo te ataque. Nosotros lo podemos ver cuando el rey estaba pidiéndole a Eliseo que el gran profeta, cuando lo iban a atacar, Eliseo le dice, toma esto y golpea el suelo. Estaba diciendo, Dios me reveló los secretos de tu enemigo. Dios estaba revelando todas las artimañas de Satanás. Y esto es lo que nos habla claramente el libro de Corintios, cuando el Señor dice en su palabra, si tú me acompañas a Primera de Corintios, y esto es lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios. Ahorita te digo el capítulo, hermano. Déjame revisar el capítulo en Primera de Corintios. Creo que es Primera de Corintios, déjame ver, o Segunda de Corintios, hermano. Permíteme, hermano, que la verdad, la escritura se me vino ahorita. Déjame revisar, hermano. Dios bendiga a todos los hermanos que siguen en esta hora escuchando. Ahorita la busco, hermano. Si me das tiempo, ahorita la busco. No me quiero equivocar ni darte una escritura falsa. Ahorita está en el libro de Corintios, pero ahorita la busco cuando dice, no ignoremos las maquinaciones de Satanás para que no gane ventaja. Si alguien me puede ayudar ahí a buscarlo, se me olvidó ahorita, no la traigo la cita, pero no te quiero dar una cita falsa. Por lo tanto, iglesia, es lo que dice, no ignoréis las maquinaciones de Satanás. O sea, lo que pasa, estaba hablando de pedir perdón, y muchas veces cuando nosotros no pedimos perdón, estamos ignorando las maquinaciones de Satanás. Entonces, si tú ignoras esa maquinación, vas a recibir aflicción. Cuando estés orando, vas a recibir aflicción. Déjame llevarte a esto, iglesia. Estamos viendo el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Ahora quiero que vayamos al versículo 3, como dice la palabra de Dios. Dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Fíjate lo que dice, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. Dice la palabra de Dios, no hay quien clame por justicia. Puedes ver, no hay quien clame por justicia, dice, ni quien juzgue por la verdad.
confían en vanidad. Gracias. Segunda de Corintios capítulo 2, ahorita versículo 11. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11, también lo apuntas y ahorita lo vemos. Fíjate lo que dice: no hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían, dice, en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan luz a iniquidad. Puedes ver en el nombre de Jesús. Puedes ver en el nombre de Jesús que dice: no hay quien clame por justicia. Esta es la parte de la intercesión. Esta es la parte. Dios siempre dice: volveos a mí, yo volveré a ustedes. Está pidiendo el Señor primero que busques la justicia, que haya arrepentimiento. Eso es lo que el Dios Todopoderoso está buscando. Es que tú busques justicia primero. Dice: no hay quien clame por justicia, ni quien juzgue, dice, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad. Hoy podemos ver esa relación de personas que solamente están buscando por vanidad o quieren interceder con pecado. No, hermano, necesitamos soltar y liberar primero esa área. Gracias a los hermanos que correspondieron a esta escritura, segunda de Corintios 2:11. Saludos a todos los hermanos que nos siguen viendo. Un fuerte saludo donde quiera que estén, en cualquier parte del país y en el extranjero. Dios les bendiga, hermanos. Yo quiero que conozcas esto que estamos preparando, verdaderos intercesores. Ahora quiero que nos vayamos. Si tú estás ahí, hermano, y me acompañas, vamos a empezar en el libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 25. En el libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 25, iglesia. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás para que tu oración no sea escuchada? ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás para que tu oración esté bloqueada? Llevarte al pecado, llevarte a pecar. Llevarte a pecar. Eso es lo que hace, porque él sabe que cuando tú cometes pecado, tu oración está bloqueada. Cuando tú cometes pecado, tu oración está bloqueada, hermano. Está atada. Él te ata. Eso es lo que hace Satanás, te ata con pecado para que tu oración sea bloqueada. Entonces, hermano, la primera parte de un intercesor tiene que liberarse del pecado. Tiene que soltar el pecado en el nombre de Jesús de Nazaret. Y lo vamos a ver primero en el libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 25. Y ahorita vamos a segunda de Corintios, como lo veníamos viendo. Todos los hermanos que estén ahí, yo quiero que me acompañen, quiero que apuntes todo esto. En el libro de Jeremías, capítulo 5, en el versículo 25, hermano, en el nombre de Jesús. Esto es lo que el Dios Todopoderoso nos llama. Dice la escritura en el nombre de Jesús de Nazaret así: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados, dice, apartaron de vosotros el bien. Puedes ver, vuestras iniquidades han estorbado. Esto es lo que estamos diciendo primero. La intercesión verdadera, la oración verdadera viene por primero que te separes del pecado. Yo sé que muchos hermanos el día de hoy, cuando se arrepientan, cuando se aparten del pecado, su oración va a tener fuego, va a romper cadenas de Satanás. Dios va a escuchar, va a romper cadenas de enfermedad, va a hacer derribar a tus enemigos. Van a caer 1000 y 10,000 a tu diestra. ¿Por qué? Porque ahora tu oración está libre, tu oración está poderosa, tu oración se vuelve fuego. Has liberado tu espíritu, pero si no liberas tu espíritu, tu oración está caída de la gracia de Dios. Lo estamos viendo claramente, lo estamos escuchando, lo estamos revisando en la Biblia, lo estamos revisando con el corazón y la mente de Dios. La Biblia es un espejo para revisar lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos. Muchos de nosotros podemos decir que somos intercesores, pero donde hay pecado no hay intercesión. Donde hay pecado no puede liberar nada, porque también está atado. El pecado es que Satanás primero te ate. Una de las cosas que hace Satanás es que primero se muestra como tu amigo para atarte, no como tu enemigo. Te va a mostrar primero la cara de amistad para amarrarte, y después, iglesia, ya no puedes hacer nada. Eso pasó en el libro de Lucas, capítulo 4, y en el libro de Mateo, capítulo 4, cuando Satanás le dice a Jesús y le ofrece todos los reinos. Les estaba ofreciendo riquezas para atarlo. Hoy podemos ver que el mundo te ofrece riquezas porque Satanás sabe cómo te va a atar. Él sabe cómo va a gobernar. Él sabe cómo va a bloquear el día de mañana las oraciones con Dios. Y eso es lo que está pasando en estos momentos. Muchos están viendo las cosas del mundo, pero no están viendo la relación con Dios. Gracias, saludos a todos los hermanos. Nuevamente voy a hacer esta parada, que nos siguen viendo, que siguen con nosotros. Mi hermano Oscar, mi hermano Diego, mi hermano Francisco, mi hermano Elpidio, mi hermana Denise, mi hermana Rosy, mi hermano Paquito, mi hermana Griselda. Hay muchos hermanos que dicen: pastor, no le pare, déjeme mandar, porque si no mis hermanos piensan que no los veo y no los escucho. Mi hermana Nora, Dios les bendiga. Mi hermano Sergio, mi hermano Ciro, mi hermana Mercedes, mi hermana Evelyn, mi hermana Patricia, mi hermana Teresa, mi hermana Josefina, mi hermana Dulce, mi hermana Mayra, mi hermana Sandra, mi hermana Yadira, mi hermana Rosario, mi hermana Cristina. Infinidad de hermanos que están conectados. Dios les bendiga. Y esto quiero que vayamos a más. Mi hermana Rubí, mi hermana Brenda, Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Vamos a continuar con esto, hermano.
Vamos a ver qué más nos dice el Señor. Aquí nos está diciendo el Dios Todopoderoso. Jeremías capítulo 5 versículo 25 dice: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados, dice, apartaron de vosotros el bien. Apartaron de vosotros, ¿qué? El bien. La primera parte en un intercesor, la primera parte en uno que ora, uno que quiere liberar a un hermano, uno que quiere interceder por una familia, uno que quiere el día de hoy, iglesia, en el nombre de Jesús, uno que quiera interceder por su familia, por alcoholismo, drogadicción, en alguna área. Primero busca a tu hermano que estés en la dirección correcta, en el espíritu con Dios de santidad, en el espíritu con Dios de arrepentimiento, en el espíritu con Dios de siervo, iglesia. La Biblia dice: el que quiere ser mayor en el reino de los cielos ha venido a servir. Tienes que ser siervo, tienes que mantenerte en humillación. Entonces, hermano, vamos a la segunda parte. ¿Por qué? Porque la palabra iniquidad cauteriza la mente. ¿Qué quiere decir una persona que hace pecado? Es una persona que vive sin ley, que vive sin la instrucción de Jehová, que vive en su justicia y no en la justicia de Dios. Es una persona que vive injustamente. El trabajo de Satanás, hermano, siempre es mantenerte en pecado, siempre es mantenerte en división con Dios. Ahora, hermano, quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 18, que en la tarde lo vimos, versículo 30 al versículo 32. Y ahorita vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 4. Quiero que vayamos al libro de Ezequiel capítulo 18. Si mis hermanos me pueden apoyar, Ezequiel capítulo 18 versículo 30 al 32. Yo quiero que lo vayamos, Ezequiel capítulo 18 del versículo 30 al 32, y vamos a ver primero cómo Dios demanda la santidad, cómo Dios demanda la justicia, cómo Dios demanda la obediencia. Dice: por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Puedes ver, por tanto Dios va a juzgar a cada uno según sus caminos, no según tu oración, según la obediencia. Escúchame bien, hermano, según la obediencia. El poder real viene de la obediencia, para que la palabra de Dios traiga vida en el momento que tú oras. No puedes traer vida porque estás en muerte por el pecado, entonces la oración no tiene vida. Y luego dice la palabra de Dios: según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartados. Puedes ver, convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, convertíos y apartados de todas vuestras ¿qué? Transgresiones, y no será iniquidad causa de ruina. ¿Escuchaste eso? No será iniquidad causa de golpes, causa de caer, causa de enfermedad. No será dice la palabra de Dios: apartados de vuestras iniquidades, y no será la iniquidad causa de tribulación. Esto es lo que está pasando, hermano, el día de hoy. Dice el Señor en el libro de Hechos capítulo 3, dice el Señor: arrepentíos y convertíos para que vengan tiempos de refrigerio desde el trono de la gracia, desde el trono de Dios. Arrepentíos y convertíos para que vengan tiempos de refrigerio. No pueden venir tiempos de refrigerio. Tú no puedes dar refrigerio a alguien si estás intercediendo con desobediencia. No, hermano, vas a ser golpeado por la misma oración que estás haciendo, por la desobediencia, hermano. Quiero que vayamos versículo 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, dice, con que habéis pecado, y haceros un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Una de las cosas como los intercesores necesitan el día de hoy es conocimiento de la palabra de Dios. Me ha tocado, hermanos, sin fin de veces hablar con muchos hermanos que el día de hoy están orando, intercediendo. Escúchame bien en el nombre de Jesús. Algo que tienes que hacer en tu oración, escúchame todos los hermanos, en tu oración no digas: yo te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Eso no lo hagas. Tienes que decir: Jehová te reprenda. Fíjate lo que te digo. Tienes que decir: Jesús te reprenda o Jehová te reprenda. Tienes que decir: Jehová te reprenda en el nombre de Jesús, si así lo quieres hacer, pero no digas: yo te reprendo, porque escúchame bien, las batallas que están en los aires, no tienes la autoridad en el aire, sino la tiene el Dios Todopoderoso. Ese es uno de los errores que muchos varones y muchos hombres o muchas mujeres el día de hoy hacen. Maldicen a los espíritus, y no lo puedes hacer como dice el libro de Judas capítulo 1 o en segunda de Pedro. Dice que Moisés no reprendió a Satanás, sino dijo: Jehová te reprenda. Por lo tanto, tú tienes que hacer la misma manera. Todo lo que está escrito es tu instrucción. Tienes que decir: Jehová reprenda a Satanás en estos momentos. Jehová reprenda a Satanás en estos momentos y libere a mi familia en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué, iglesia? Porque Satanás reconoce el poder de Dios. El hombre no tiene poder. El hombre no tiene nada de poder, sino lo tiene el Dios Todopoderoso. Gracias a mi hermana Nora que puso ahí la escritura que dije, Hechos capítulo 3 versículo 19. Entonces, el hermano,
Gracias a mi hermana Laira, no hagan eso nunca. Tienes que decirlo, Jehová te reprenda en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero que vayamos a esto para que veamos una verdadera intercesión como acabamos de ver aquí. Echad de vosotros vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceros un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Puedes ver, ¿por qué moriréis? Está diciendo que mientras tú no renueves tu corazón, no renueves tu espíritu, eso te va a atacar a ti mismo. Por eso dice, ¿por qué moriréis? Está diciendo el Señor, no puedes hacer nada con pecado porque vas a morir. No puedes hacer nada con pecado porque vas a morir. Está diciendo, ¿por qué moriréis? Tú tienes la primera señal de un intercesor antes de llevarte a la oración. Es primero enseñarte la obediencia y la santidad. Tú puedes ver que nuestro Señor Jesucristo, antes de que les enseñara a orar, nuestro Dios Todopoderoso en el libro de Mateo, Él habla de las bienaventuranzas. Estaba haciendo primero discípulos. Él no les llamó apóstol inmediatamente, les dijo discípulos, mis discípulos. Entonces, hermano, el día de hoy necesitamos primero discípulos fuertemente que tengan carácter espiritual, discípulos en obediencia, discípulos en santidad, para que la oración pueda convertirse en una espada de doble filo, hermano, en una espada que corte por lo que estás intercediendo, en una espada que libere por lo que estás intercediendo. Vamos a una escritura, iglesia, que me quedé pendiente, es en 2 Corintios capítulo 2, me quedé pendiente en esta escritura. Yo quiero que la examinemos y la veamos. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Lo podemos ver si nosotros vemos, iglesia, desde el versículo 9. Vamos a verlo desde el versículo 9, iglesia. El versículo 9 dice, porque también para este fin os escribo. Fíjate que lo dice, porque también para este fin os escribo, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Para tener la prueba, dice que si sois obedientes, que dice en todo. Puedes escuchar qué revelación Dios está dando en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice, para tener, dice la palabra de Dios, prueba de que si vosotros sois obedientes en todo. Lo primero que tienes que hacer es buscar esa obediencia. Quiero que vayamos al versículo 10, iglesia, en el nombre de Jesús. Y al que vosotros perdonáis yo también, porque también yo lo he perdonado. Dice, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Está hablando del perdón. Fíjate lo que dice el versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para que Satanás, que dice, no gane ventaja, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esto es lo que necesitamos hacer el día de hoy, para que Satanás no gane ventaja. Puedes ver eso, iglesia, que cuando tú traes odio y resentimiento, cuando tienes dolor, cuando tienes tristeza, Satanás ya tiene ventaja sobre ti. Por lo tanto, iglesia, necesitas primero liberar eso para que puedas golpear fuertemente a Satanás. Esto lo está revelando la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 2, desde el versículo 9 al versículo 11, hermano. Gracias a todos los hermanos que siguen al pendiente de esa enseñanza, que les va a edificar, los va a hacer crecer y van a madurar fuertemente. ¿Por qué, iglesia? Porque el ser discípulo es ejercitar todos los sentidos, como dice el libro en el libro de Hebreos, es ejercitar todos los sentidos. Ahora quiero que vayamos al libro de Daniel capítulo 1. Si tú me acompañas en el libro de Daniel capítulo 1, iglesia, quiero que vayamos al libro de Daniel capítulo 1. Yo quiero, iglesia, que tomemos muy en cuenta esta palabra. En el libro de Daniel capítulo 1, en el versículo 2 en adelante. Vamos, Daniel capítulo 1, versículo 2 en adelante, iglesia. Ahorita no voy a saber, creo que es hasta el versículo 10, iglesia. Quiero que vayamos al libro de Daniel capítulo 1 en adelante. Gracias a todos los hermanos que siguen con nosotros. Mi hermana Sandra, Dios te bendiga. Mi hermana Leo, a todos los hermanos. Por ahí me mandaron un mensaje, claro que lo voy a revisar. Gracias, mi hermano Fernando. Dios te bendiga grande y abundantemente. Esto es lo que dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso en el libro de Daniel capítulo 1, versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Dice, y aparte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Fíjate lo que dice, a la casa de su Dios con D chica. Les llevó a la casa de otro Dios. Versículo 2. Y lo colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey, dice a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel. Fíjate lo que te dice, que trajese de los hijos de Israel. Pongamos mucha atención. Del linaje real de los príncipes, del linaje real que de los
príncipes, está diciendo de los que caminaban, de los sacerdotes, de los reyes, estaba diciendo de los sacerdotes, estaba diciendo claramente cuando dice príncipes, de los reyes, de los que estaban en obediencia con su Dios. Eso es lo que estaba buscando primero este rey Aspenas. Y luego dice, muchachos a quien no hubiese tacha alguna. Puedes ver esto, iglesia, porque ellos sabían que ellos podían recibir esa revelación de intercesión, esa interpretación de sueños que no tenga, dice tacha alguna. Pon mucha atención a lo que Dios demanda cuando está buscando un intercesor. Está buscando uno que está apartado, uno que está verdaderamente guardado, uno que está cuidando sus vestimentas, uno que está cuidando todo lo que le rodea. Dice sin tacha alguna, hermano. Quiero que sigamos viendo lo que dice la palabra, de buen parecer. Estaba hablando en todos los aspectos, no solamente en aspectos físicos, sino estaba hablando en todos los aspectos de cómo se conducía. De buen parecer es cómo se conduce, cómo habla, cómo camina. Eso es lo que estaba hablando, iglesia. Y luego dice la palabra del Dios Todopoderoso. Quiero que sigamos viendo. Dice, enseñados en toda sabiduría. Hoy puedes ver que muchas personas han perdido sabiduría. Muchas veces nada más se saben el Padre Nuestro o cualquier cita y quieren interceder. No, mi hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, primero necesitas el día de hoy caminar y buscar la sabiduría. Esto nos lo enseña claramente la palabra de Dios en el libro de Mateo. En el libro de Lucas capítulo 2 versículo 40 y Lucas capítulo 2 versículo 52, donde dice que nuestro Señor Jesucristo cuando era niño primero fue lleno de sabiduría, iglesia, y estaba Dios con él, agradaba a Dios y a los hombres. Puedes ver que esto concuerda con el libro de Daniel, que eran de buen parecer, agradaba a Dios y agradaba a los hombres, primeramente a Dios, no primero a los hombres. Es lo que estaba lleno de sabiduría. También lo dice el libro de Isaías capítulo 11 versículo 2, cuando dice Espíritu de Jehová, dice cuando el Espíritu de Jehová está sobre mí, espíritu de sabiduría. Eso es lo que necesitamos los intercesores para poder discernir y entender las guerras espirituales. No se trata de orar por orar, porque lo dice claramente la escritura en Primera de Corintios, donde dice orad con entendimiento y cantad con entendimiento. La iglesia necesita sabiduría e entendimiento, no solamente orar por orar. Luego dice sabios en revelación. ¿Sabios en qué? En revelación, iglesia, en ciencia. Hoy nosotros como hermanos en Cristo, como maestros de la palabra, en un área donde Dios nos ha revelado es para compartir esto, iglesia. Tú necesitas, iglesia, en el nombre de Jesús, necesitas buscar al Espíritu Santo demasiado, porque muchas veces la carne es la que está intercediendo y el Espíritu ni siquiera está intercediendo. Busca la sabiduría con Dios. Dile al Señor, Señor, dame sabiduría, dame de tu Espíritu, dame del entendimiento, dame de la enseñanza. Por eso yo hablaba desde un principio, no se trata de imponer manos a las ligeras. No todo aquel que te pide oración, de decir, hermano, yo quiero que imponga manos sobre mi cabeza, quiero que ore por mí porque me siento mal, no ores a la ligera. Dile a ese hermano o a esa hermana, hermano, primero vamos a arrepentirnos, hermana, primero vamos a arrepentirnos, primero vamos a arrepentirnos del pecado, vamos a soltar el odio, vamos a soltar el resentimiento, vamos a soltar el coraje, para que puedas tomar autoridad en esos momentos, hermano. No impongas manos a la ligera, hermano. Lo dice claramente. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en primera carta de Juan capítulo 5. Escúchame bien, no ores por orar. En la primera carta de Juan capítulo 5, quiero que vayas al versículo 16. Primera carta de Juan capítulo 5, versículo 16, a todos los hermanos que siguen al pendiente de esa transmisión. Es muy claro lo que Dios habla en su escritura, hermanos. Desde el versículo 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. ¿Qué dice? Pedirá. Fíjate, pon mucha atención a lo que Dios habla en su escritura, hermano. Quiero que examinemos la palabra de Dios. Luego dice, y Dios le dará vida. Esto es, dice la palabra de Dios, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Escuchaste esto, iglesia? Hay pecado de muerte por el cual yo no digo, como dice la palabra de Dios, yo no digo que se pida. Esto es necesario conocerlo. Dice, por el cual yo no digo que se pida. Es necesario que nosotros, lo primero que tienes que hacer en el nombre de Jesús, cuando alguien, iglesia, está diciendo en ti, quiero que ores por mí, primero llévalo al arrepentimiento, llévalo a la reconciliación con Dios. Dile, arrepiéntete
arrepiéntete en el nombre de Jesús. En iglesia, tienes que decirle a cualquier hermano o hermana, dile, arrepiéntete en el nombre de Jesús para que nosotros podamos orar en esta hora. Pero si tú tienes a un hermano que esté lejos, hermano, donde tú no lo puedas ver, tú puedes orar e interceder de una manera pidiendo misericordia, misericordia, y decirle a Dios, Dios, quebranta su corazón, que se humilla ante tu presencia, que te conozca a ti. Es necesario que examinemos bien la palabra. Quiero que a todos los hermanos que siguen ahí al pendiente de esto, hermano, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Quiero que volvamos al libro de Daniel, capítulo 1. Fíjate lo que Dios estaba buscando como un intercesor. Aun cuando estaban en las manos de Nabucodonosor, aun cuando estaban en las manos de este rey, dice la palabra del rey Aspenaz, cuando ellos fueron, cuando estaba el reinado de Joacín y vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, Dios permitió que pasara todo esto. Pero fíjate lo que dice, muchachos, versículo 4, Daniel, capítulo 1, versículo 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento. Fíjate lo que dice, de buen entendimiento, dice la palabra, idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Escuchaste bien? Aún el rey que tenía otros dioses, aún aquel rey que no tenía nada que ver con el rey de Israel, con nuestro Dios todopoderoso, él estaba buscando personas que sabían que Dios les revelaba a ellos, que siempre estaban a los pies. Dice, si ellos obedecen a su Dios, me van a obedecer a mí. Dios está buscando hombres obedientes, no hombres con título, hombres obedientes. Por eso este rey estaba buscando, dice, si ellos tienen sabiduría, entendimiento y adoran a su Dios, también me van a obedecer a mí, se van a rendir ante mí. Eso es lo que estaba pensando, pero ellos no se rinden ante ningún Dios, obedecen a otro rey, pero no obedecen a otro Dios. Y luego dice la palabra de Dios, tú lo puedes ver claramente, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y se le señaló el rey ración para cada día. Y se le señaló el rey ración que dice día. Fíjate lo que está hablando la palabra de Dios, hermano. De la provisión de la comida del rey y del vino que dice que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Dice, a estos el jefe de los eunucos puso por nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Negó. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Aquí puedes ver una señal de un intercesor. Y Daniel propuso en su corazón que dice no contaminarse. Esto es lo que Dios está buscando. Alguien que no se contamine. Alguien que camine en obediencia. Alguien que camine en santidad. Eso es lo que está pasando en esta forma que está viviendo hoy el cristiano. Piensa que porque se congrega puede estar peleando contra demonios. Hermano, tú lo que no vences en la tierra no lo puedes vencer en los cielos. Tú lo que no obedeces en la tierra no lo puedes obedecer en los cielos, hermano. Por lo tanto, si tú no perdonas el día de hoy, en la noche tu oración ya está bloqueada, en la noche tu oración ya está caída, en la noche tu misma oración te va a reprender, hermano. Lo que tienes que hacer el día de hoy, es ganar las batallas. Escúchame bien, hermano, desde el momento que alguien te ofende y tú lo perdonas, en la noche tu oración tiene poder, en la noche tu oración tiene, escúchame bien, tiene fuego. Si el día de hoy alguien viene a tentarte y el día de hoy rechazas la tentación, en la noche tu oración ya tiene poder, porque si en el día no rechazas la oración, en la noche tu oración no tiene poder. Necesitamos conocer las reglas de intercesión, las reglas de oración. Las reglas vienen primero porque dice Daniel, él se apartó, él no se contaminó, él propuso en su corazón no contaminarse. Esta es la primera señal de una intercesión, alguien que busque la verdad y busque la justicia, no contaminarse. Luego dice la palabra de Dios, con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase, que dice, a contaminarse. Puedes ver, hermano, que Dios está buscando personas idóneas que no se contaminen. Yo te lo digo, hermano, y lo vuelvo a repetir, conozco este ministerio desde hace mucho tiempo. Conozco este ministerio donde muchos hermanos están siendo golpeados porque se pasan orando, pero no hay santidad. No hay obediencia.
No hay esa parte de rechazar el pecado. Se contaminan constantemente. Necesitamos inmediatamente apartarnos, separarnos del pecado en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero que vayamos a las siguientes escrituras de lo cual el Señor me ha hablado, iglesia, en el nombre de Jesús. Eclesiastés capítulo 7, versículo 7 primero. Eclesiastés capítulo 7, versículo 7. A todos los hermanos, gracias por continuar con nosotros. Yo sé que hay muchos hermanos conectados, pero pocos quieren saber cómo pelear una batalla espiritual. Te lo digo, hermano, conozco este ministerio. Sé que muchos hermanos, después de que terminen todo este ministerio, Dios los va a respaldar tremendamente en sus oraciones, tremendamente en lo que están orando, hermano. Eclesiastés capítulo 7, versículo 7. Quiero que vayas ahí en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 7, iglesia, para todos los hermanos que me estén viendo. Lo primero que estamos haciendo para preparar intercesores es revelarles que tienen que estar apartados del pecado y que deben que estar en obediencia, en santidad con nuestro Dios Todopoderoso. Ciertamente dice la palabra de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 7. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. ¿Escuchaste? Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. ¿Escuchaste esto? Y las dádivas corrompen el corazón. Hay una revelación profunda aquí. ¿Qué quiere decir? Que la ofensa entontece, la ofensa cauteriza, la ofensa te aparta, dice la palabra de Dios, claramente lo dice, y las dádivas corrompen. ¿Por qué? El corazón es la conexión con el Dios Todopoderoso, el corazón es la conexión con el Espíritu Santo. Por lo tanto, donde hay ira, donde hay contienda, corrompe, te separa. Lo dice claramente el libro de Santiago. Si tú me acompañas en el libro de Santiago enseguida, podemos comprobar esta misma cita en el libro de Santiago. En el libro de Santiago, déjame decirte el versículo. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19 al versículo 20. Libro de Santiago, en el libro de Eclesiastés vimos 7:7 y ahora vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 20. Gracias nuevamente a los hermanos que siguen conectados. Aquí podemos ver esto. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Fíjate lo que dice: todo hombre sea pronto para oír. Fíjate lo que dice: tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Puedes ver esto, hermano, que Dios nos está revelando en el libro de Eclesiastés capítulo 7 y en el libro de Santiago capítulo 1, versículo 19 y 20. Dice el Señor que cuando tú te pones airado, cuando viene la ofensa, entontece, como dice el libro de Eclesiastés, y las dádivas corrompen el corazón. Quiere decir, opaca la justicia de Dios. Ataca la justicia por la que venías orando. Yo quiero fortalecerte que el día de hoy seas un hombre que sepas perdonar, para que seas un hombre que sepa interceder verdaderamente, un hombre que sepa amar, para que puedas interceder verdaderamente, hermano. Hoy en día no se trata de saber solamente orar. Se trata primero de agradar a Dios. Gracias a los hermanos que reciben y escriben un fuerte amén, a todos los hermanos que me siguen escuchando, que siguen compartiendo esto, que siguen tomando mucha atención a este tipo de enseñanzas. Tienes que saber primero pelear la batalla, saber pelear desde el corazón, saber perdonar. Más adelante lo vamos a ver en el 1 de Samuel capítulo 17. Mucho más adelante vamos a ver esas guerras espirituales. Eso mismo le pasó al rey David. Antes de que fuera a pelear con Goliat, el rey David fue ofendido por sus hermanos, fue ofendido en el transcurso antes de ir a pelear. Sus hermanos lo ofendieron y el rey David, cuando llegó a la guerra espiritual, ya había ganado la guerra, porque él había ganado la guerra de esas ofensas, había ganado la guerra de sus mismos hermanos que lo estaban ofendiendo. Él había ganado. Entonces, cuando él llega a pelear con Goliat, ya había ganado la batalla, hermano. Es necesario que tú en esos momentos sepas primero perdonar, para que puedas ganar la batalla en los aires, en los vientos, cuando puedas. ¿Por qué? Porque Satanás es príncipe del aire, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces, si tú no sabes perdonar en la tierra, en los cielos estás atado. En los cielos no hay quien te perdone. El Señor dice, el Dios Todopoderoso: si tú no perdonas, yo no te perdono. Es necesario, esta es la primera señal de un intercesor: sepas amar y perdonar. Jesús lo dijo claramente, nuestro Señor Jesucristo: perdonaos unos a los otros. Es necesario que lleves misericordia y hagas misericordia. Llevad las cargas los unos
unos por los otros. De hermanos que me estén escuchando, lean las bienaventuranzas en el libro de Mateo capítulo 5, hoy más tarde, lean las bienaventuranzas. Lo que tú no ganas en la tierra, tampoco lo vas a ganar en los cielos. Es necesario que si el día de hoy no sabes rechazar el pecado, ya perdiste la batalla en los cielos. Claramente lo dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Gracias a todos los hermanos que siguen conectados con vosotros. Rechaza la tentación, rechaza el pecado y te aseguro 100% la batalla ganada. Tu familia será restaurada, tu matrimonio será restaurado, tu vida será restaurada y será prosperada, así como prospera tu alma en todas las cosas, hermano. En todas las cosas la alegría va a volver, el gozo va a volver. Es necesario, hermano, aunque estemos nosotros ahorita apartados por esta pandemia que se está viviendo, iglesia, eso no quiere decir que dejes de pelear. Sigue orando, sigue peleando la batalla. Métete al campo de batalla, iglesia. Deja de estar descansando, métete al campo de batalla. Arrebata a tus hijos, arrebata tu matrimonio, arrebata tu vida en el nombre de Jesús, arrebata tu alma y sé salvo para vuestro Señor Jesucristo. Muchos están pidiendo cosas, pero nadie cuida su salvación. Cuida tu salvación en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Cuida tu salvación, agrada al Dios Todopoderoso con todo lo que haces. Por eso hay una batalla el día de hoy, que si importa lo que se ve afuera, lo que no se ve afuera, con todo a Dios debemos que agradarle por dentro y debemos que agradarle por fuera. Es necesario, hermano, que volvamos a hacer esto, gracias a que nos volvamos a formar verdaderamente como el Dios Todopoderoso lo dice. Yo te lo vuelvo a decir, esto yo lo conozco claramente, estas guerras, cómo pelear. Se han manifestado demonios en la iglesia tremendamente de muerte, principados se han manifestado donde han hablado y muchas veces en esas partes, déjame contarte un poquito de esto. Cuando los principados se han manifestado en la iglesia en las liberaciones, hay muchos hermanos que son testimonios que están ahorita viendo este mensaje, que ellos pueden dar verificación de lo que estoy hablando, que no estoy mintiendo. Principados de muerte, donde los mismos demonios dicen, no puedo hacerte nada porque tu Dios te guarda, no puedo hacerte nada porque Dios está contigo. ¿Sabes por qué, hermano? No es porque el pastor, iglesia, esté orando mucho, es porque el pastor tiene que agradar a Dios, tiene que agradar a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a todos los hermanos, a todas las peticiones que están subiendo. Voy a orar por tus hijos en contra de las drogas. Voy a estar intercediendo, gracias a todos los hermanos, de verdad. Voy a estar intercediendo por todos los hermanos que pongan sus peticiones. Dios bendiga tu vida, hermano. Gracias por seguir con vosotros. Yo me voy a despedir. El día de mañana, primeramente Dios, nos vamos a ver. El día de mañana, primeramente Dios, vamos a estar ministrando hacia ustedes. Saludos a todos y a cada uno de ustedes. Al rato voy a contestar todo lo que me están preguntando ahí. Y es necesario que en esta noche dejes de estar sentado, dejes de estar dormido y párate a pelear la buena batalla. La buena batalla primero es, ponte a cuentas con Dios. El día de hoy examina tu corazón, examina tu vida, examínala en el nombre de Jesús de Nazaret. Tienes que examinar tu relación con Dios para que puedas hacer un buen intercesor. Gracias a todos los hermanos que dieron veracidad a esto que estoy platicando, a los hermanos que han vivido con nosotros estas experiencias, y claro, a todos los hermanos voy a estar al pendiente de sus peticiones y voy a orar. Gracias, hermano, Dios te bendiga. El día de mañana sin falta nos vamos a ver, si Dios primeramente nos lo permite, como dice el libro de Santiago. Si primeramente Dios nos lo permite, mañana nos vamos a ver y vamos a seguir con estas clases que te van a ayudar bastante, hermano. Yo te voy a dar nuevamente esto y quiero que escuches. No impongas manos a la ligera. Si tú no conoces cómo entrar en una guerra espiritual, no entres. Simplemente pide misericordia y dile a Dios siempre, Señor, pelea por mí. Señor, reprende al enemigo en el nombre de Jesús. Gracias a todos los hermanos. Saludos a mis hermanos hasta Torreón, hasta mis hermanos hasta Texas, hasta Coahuila, a los hermanos en Tijuana, en el DF. Gracias a los hermanos, mi hermana Cristina, mi hermana Sandra, mi hermana Nora, mi hermano Oscar. Dios le bendiga. Gracias a todos y a cada uno de ustedes. Los lleven en la mano de nuestro Dios Todopoderoso. Dios los guarde de todos sus enemigos. Mi hermana Laurita, mi hermana Teresa, mi hermana Rosy, mi hermana Denise, a mi prima Blanca. Dios le bendiga. Blanquita, Dios te bendiga en donde estés, en cualquier parte en Estados Unidos, y yo sé que me ves. Gracias, mi hermana Cristina. Dice a mi hermana Patti, gracias, hermanos, en el nombre de Jesús. Con gusto voy a estar al pendiente de sus oraciones. Mi hermana Dulce, mi hermano Fernando, mi hermana María Elena, mi hermana Vanessa. Gracias a todos, mi hermana Griselda, mi hermana Ixel. Saludos a mi hermano David. Gracias, mi hermana Hilda hasta Tabasco. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Vamos a estar hablando mucho de guerra espiritual. Vamos a preparar verdaderos intercesores y vas a ver muchos cambios en tu vida. Mi hermana Graciela,
Gabriela, perdón, también, mi hermana Mari, mi hermano Diego, mi hermana Laura, nuevamente saludos a Joshua en el nombre de Jesús, mi hermana Cassandra, gracias hermano, a todos los hermanos que nos siguen viendo, voy a estar orando por sanidad, se los digo en el nombre de Jesús, con todo gusto voy a estar orando por sanidad. Yo quiero que le crean a su Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, mi hermana Borita, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Que se encuentra, claro que sí, voy a estar orando por esa parte. Déjame decirles a los hermanos que viven en Morelia, Michoacán. Gracias, hermana Mayra, mi hermana Luz. En Morelia, Michoacán, Casa de Jesús tiene un ministerio de una clínica de rehabilitación para hombres y mujeres. Es una clínica para adictos en alcohol o a droga. A todos los hermanos que estén en Morelia, o si estás cerca de Morelia, cerca de Michoacán, y tú quieres que ayudemos a tus familiares, Casa de Jesús tiene un ministerio, escúchame bien, una clínica de rehabilitación de varones y de mujeres que es totalmente gratis. Es totalmente gratis, hermano. ¿Por qué lo hacemos así? Porque muchos han ensuciado el nombre de Jesús. Y lo voy a decir claramente, hermano, y yo sé que lo vas a compartir y yo sé que muchos me están viendo. Yo no estoy juzgando a nadie, simplemente estoy hablando en general porque esto pasa y esto va a venir a todos. Muchos han ensuciado el nombre de Cristo por el diezmo y ofrenda. Que hay hermanos que ofrendan y diezman dentro de la iglesia y el mismo ministerio donde siembran los hermanos no hacen nada en el nombre de Jesús. Nosotros con las ofrendas que hemos recibido, con las ofrendas que nosotros recibimos, nosotros nos hemos dado a la tarea de abrir 2 clínicas de rehabilitación, tanto de hombres y mujeres, y son totalmente gratis. Casa de Jesús está por abrir un lugar para niños huérfanos totalmente gratis. Las ofrendas que hemos recibido las estamos haciendo para estos ministerios. Dar de gracia lo que recibimos de gracia. Hay hermanos que se congregan en Casa de Jesús. Gracias por sus ofrendas. Gracias por su aportación a los hermanos. No estoy pidiendo nada. Solamente quiero que sepas, porque hay muchos que no conocen el ministerio y hablan solamente por hablar. Casa de Jesús tiene estos ministerios y nosotros vamos a seguir abriendo estos ministerios y también están registrados, hermano. No creas que nosotros abrimos por abrir. No, estamos nosotros haciendo iglesia en estas clínicas, y déjame decirte, aquí no hay golpes, aquí no hay celdas de castigo, aquí entran por su voluntad, hermanos, para que conozcas ese ministerio, porque cuando tú entras por tu voluntad vas a ser liberado. Esto es lo que estamos haciendo, Casa de Jesús. Estamos haciendo esta obra porque el Dios Todopoderoso ha bendecido. Gracias a los hermanos que han tenido cuidado de esto y que siguen aportando y que siguen trabajando en esto. Gracias, hermanos, yo me despido, soy el pastor Rafael de Casa de Jesús. Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia y a todos los hermanos que dejaron por ahí, hermano, oración. Vamos a estar orando. No me voy a despedir si antes no orar. Ahí donde tú estás tienes que creer en la oración poderosa del nombre de mi Señor Jesús. Escúchame bien en el nombre de Jesús. Gracias, mi hermana Patti. Gracias, con todo gusto vamos a poner si alguien quiere ofrendar. Gracias, no lo estoy pidiendo, pero mis hermanos lo hacen. Gracias, tú puedes venir con confianza a Morelia, hermano o hermana, que puedas conocer. Y nosotros tenemos esta clínica y enseguida viene un lugar para niños huérfanos, para niños necesitados y vamos a estar ayudando. Gracias, déjame orar en el nombre de Jesús. Padre, en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo, para ti no hay barreras, Dios de los cielos y de la tierra, Señor. Que por medio de este ministerio, Señor, en el nombre de Jesús, mis hermanos sean liberados, mis hermanos sean sanados en el poderoso nombre de Jesús, Padre. Que tú seas quien sane donde quiera que estés, con el poder de tu Espíritu Santo, con el poder de tu luz en el nombre de Jesús. Todo malestar, Dios Todopoderoso, toda enfermedad, sean liberados en el poderoso nombre de mi Señor Jesús. Sean liberados en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios Todopoderoso, Padre, que esta oración vaya directamente a mis hermanos que tienen necesidad. Sean liberados en el nombre de Jesús de toda enfermedad, de toda opresión del diablo. Sean liberados en el nombre de Jesús. Padre, reprende a Satanás en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios Todopoderoso, porque creo en el poder de la oración. Gracias a todos mis hermanos. Vamos a estar orando, claro que sí. Vamos a estar intercediendo todos los días, hermano. Si tú dejas tus peticiones, no creas que las voy a ignorar. Voy a tomar esas peticiones y las voy a llevar a la oración. Gracias a todos los hermanos, que pasen muy buenas noches, que descansen en donde quiera que se encuentren y confíen en el Dios Todopoderoso, que Él es grande en misericordia y tardo para la ira. Gracias, hermanos. Muy buenas noches. Bendiciones, hermanos.